Querida familia, desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 que intenté hacer buñuelos. Lo más parecido a un buñuelo fue, y los chicos me van a entender, cuando el balón de fútbol ya pierde toda su forma, que queda así como un chibolo, así. Bueno, eso fue lo más parecido al buñuelo. Pero yo a todas estas súper espiritual dije, aun cuando la forma no es la mejor, el sabor debe ser increíble. Y yo he cogido uno de los primeros que preparé, que tenía así formita de arepa, y lo mordí. Estaban crudos por dentro. Me dio una frustración muy grande porque invertí 2 horas de mi vida y a las 8:45 los niños bajaron con la ilusión porque yo les dije, les voy a hacer unos buñuelos. Y cuando ellos vieron cualquier tipo de objeto menos algo redondo y en forma de buñuelos, ellos dijeron, papá, ¿y eso qué es? Y yo les dije así como, una vez me enseñaron en venta, yo les decía, ¿con tarán o sin tarán? ¿Ustedes saben cómo funciona? No, entonces yo cogí el esperpento de buñuelo, lo puse sobre la mesa y le dije, ¡tarán! Y ellos no, el tarán no funcionó mucho y al final me dijeron, pues probémoslo. Tan lindo Salomón que lo probó, arrugó la cara y me dijo, papá, está rico. Se comieron 3 buñuelos cada uno. Obviamente eran unos buñuelos de forma de canica, porque yo les dije que los estaba perfeccionando y así. Cada uno se comió 3 buñuelitos y me dijeron, estoy lleno, papá. Yo entendí el mensaje y me frustré. ¿Por qué les cuento esta historia más allá de sonreírnos un poco? En mi humanidad, cuando yo leo la Biblia y yo miro épocas como esta, yo me imagino la cara del Señor cuando en Génesis 1 dice que el mundo estaba vacío y desordenado. Y Él se tomó el trabajo todos los días, así como yo me tomé el trabajo con tanto amor de hacer los buñuelos. Y Él iba todos los días agregando un ingrediente. Entonces un día dijo que se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y que salga tal cosa y que salga tal otra. Y por último, creó al hombre con sus imperfecciones y después a la mujer un poquito mejor. Y lo más triste es que después de que Él creó todo, Él dice que el Señor el último día estaba contento y descansó. A diferencia del Señor, yo después de los buñuelos no descansé. Pero cuando vemos esta época de Navidad y la razón de ser de lo que realmente significa la Navidad, yo le doy gracias a Dios que el Señor tiene un amor tan grande, tan grande, tan grande, que no le da esa frustración que me dio a mí cuando intenté hacer esos buñuelos. Y ahora les digo por qué. O más bien, ustedes pregúntenme, ¿por qué, pastor? No, pero en orden, porque esto es una iglesia de orden. 1, 2, 3. ¿Por qué, pastor? Porque si yo hubiera invertido 6 días de mi vida haciendo esos buñuelos tan espectaculares, y yo hubiera hecho que mis hijos disfrutaran, o mi intención era que mis hijos disfrutaran esos buñuelos, pensando que iban a quedar bien, y a la final mis hijos no los hubieran valorado como yo esperaba que los valorara, yo me hubiera sentido triste. Pero más allá, y por eso les decía que el Señor tiene un amor tan grande, porque más allá de la frustración que humanamente yo sentí, o que yo sentiría, el Señor al contrario dijo, yo tengo un plan para redimir su pecado. Porque desde que Adán y Eva cometieron ese error, bueno, desde que Eva y Adán, para que los hombres saquen pecho, no, desde que Adán y Eva cometieron ese error y se separaron, ¿verdad?, de la presencia, de ese paraíso que el Señor tenía preparado para nosotros, nuestra vida ha sido más compleja. Y la Biblia dice que que la paga del pecado es la muerte. Así que todos nosotros estábamos condenados a esa muerte. Pero el Señor fue tan bueno que mandó a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que muriera por nuestros pecados. Pero para poder morir tuvo que haber nacido, ¿cierto? Y yo creo que ese es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a la Navidad. Y a veces miramos la Navidad desde un punto de vista de que, a ver, ¿a quién no le gustan los regalos? Levante la mano al que no le gustan los regalos. Ahora sí, levanten la mano a los que le gustan los regalos. Eso me gusta. Ahí le levantaron las dos, el brazo, el codo, todo. Adelante, chicos, aquí adelante ahí. Y aquí son VIP.
Los primeros comen más. Pero a veces hemos desdibujado el verdadero concepto de lo que es la Navidad y lo hemos vuelto más un tema comercial. Y entonces para los niños lo más importante de la Navidad, ¿qué es? Y por allá dirán los espirituales, no, el nacimiento del Señor Jesús. Yo creo que lo último, lo que los niños piensan es en eso. Pero nosotros tenemos que empezar a traer a colación el verdadero concepto de la Navidad. Y como ya se los he dicho algunos domingos anteriores, y yo sé que a algunos les voy a romper el corazón, perdóname Seba, te lo tengo que decir. El Señor no nació el 25 de diciembre. Repita conmigo. Y cuando nosotros vemos la historia, notamos, y es muchas las discusiones que se presentan entre los diferentes ministerios, porque dicen que es que la Navidad tiene un origen pagano, porque es que el árbol, porque es que Papá Noel, porque es que no sé qué. Y sí es cierto, yo no les puedo mentir. Todo eso que comercialmente se ha manejado hoy en día, tiene un origen que en la Biblia no lo narra. Pero que lo bonito de esta época, y que no hay ninguna época como esta, es que a pesar de que quizás el origen no es el más santo que nosotros podríamos encontrar, esta fecha el Señor la utiliza para que muchas familias hoy se unan. Y me encantaba cuando mis tías, que fueron como mi abuelita, estaban vivas. Ellas hacían siempre una celebración en Navidad, el 25 o días posteriores, y nos reuníamos toda la muchachera, todos los primos, y como buena abuela tenía un patio grande lleno de tierra, árboles de mangos y de guayabas y de guanábana, me acuerdo yo, y nosotros nos reuníamos todos, y eso a mi abuela o a mis tías las llenaba de felicidad. Y créanme que después de que esas mujeres fallecieron, más nunca nos hemos vuelto a reencontrar todos. Y es que ella utilizaba esa fecha como una excusa, e inclusive los que vivían fuera de Cartagena o inclusive fuera de Colombia sabían que tenían que llegar a la celebración de las tías. Y entonces yo les pregunto, si la Navidad no fuese una celebración santa en el Señor, ¿ustedes creen que allí hubiera ese encuentro entre las familias, esa unión que se daba? Porque habían discusiones y peleas. La tía, que yo sé que en sus familias no se da, pero en la mía sí. Yo tengo un par de tías que son un poquito chismositas. Entonces ellas generaban a veces división. Entonces ellas sabían que podían pelear todo el año, pero el 24 o el 25, ahí había reconciliación. Y era bonito el entender eso. Entonces nosotros tenemos que entender que más allá de lo que el mundo quiera decretar con respecto a la Navidad, la Navidad nosotros celebramos algo que para nosotros es muy valioso, y es el recordar o el conmemorar el nacimiento del Señor Jesús. ¿Saben por qué es que Navidad viene de natividad? Natividad viene de nacimiento. Aun cuando el origen va por otra línea, el Señor tomó esa fecha para que nosotros pudiéramos, en medio de una mesa, con buñuelos, sin buñuelos, con los buñuelos así malucongos que yo preparo. Y a los que llegaron tarde, pregúntenle después la historia de los buñuelos. Pero eso es una época en que nosotros estamos juntos en familia. Y quizás no hay otra época como esta. Entonces, si ustedes me preguntan a mí sí me gusta la Navidad. Y aunque a veces no soy tan, ¿cómo llamarlo?, tan expresivo en estas épocas, o de pronto no me vuelvo tan loco como otros poniendo foquitos hasta en la cocina, a mí esto me trae muchos recuerdos de niño. Y saben, cuando el Señor nació, y de aquí empezamos un poquito a aprender con respecto a lo que nosotros celebramos, hubo mucha oposición en ese momento, y se levantaron muchas cosas, y la Biblia lo relata. Pero lo bonito es que muchos años antes ya el Señor había preparado ese camino para lo que se venía. Y yo quiero que ustedes me acompañen en Miqueas 5, 1 y 2. Miqueas 5, 1 y 2. A ver, hoy no les traje, yo les dije hace como 4 domingos, les dije, voy a hacer un examen a ver quién me trae la Biblia física. Ay, pastor, yo traje el celular. No, señor, eso no vale. Porque traen el celular, entonces le llega un mensaje de otro lado y se me desconcentran. Entonces hoy vamos a estar estudiando un poquito acerca de la Navidad.
pero sobre el verdadero concepto que la Navidad debería tener en nuestras vidas. Levante la mano quien encontró Miqueas 5 del 1 al 2. Ahí está. Bueno, 2. Dale, mi Yoli. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Y yo los pongo un poquito con respecto al libro de Miqueas. Miqueas era un profeta menor. Y qué bueno que estemos leyendo Miqueas, porque de pronto, ¿qué nos pasa el día que estemos en la presencia del Señor? Nos encontramos con Miqueas y no sabemos nada de él. Entonces vamos a aprender un poquito de Miqueas. Estemos allá en el cielo. Hey, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan y tú Miqueas. Y Miqueas esperando. Yo soy el que no, ni te conozco. No, ya hoy conocen a Miqueas. Entonces Miqueas fue un profeta menor y él estuvo aproximadamente en el siglo 8, por ahí en el año 700 antes de Cristo. Y en ese momento el pueblo de Israel, como en muchos otros, estaba en un problema moral muy grande. Pero además de que estaba en un problema moral muy grande por toda la maldad y toda la idolatría que ellos tenían en su momento, también tenían la amenaza de que el pueblo asirio lo fuera a conquistar, que después más adelante ustedes conocen la historia y saben lo que pasó. Pero lo bonito de esto es que aún en medio de todo ese mal que había, el Señor envió una promesa allí a ese pueblo. Y me encanta cuando la Biblia relata y lo dice, y dice: tú que eres pequeña entre naciones, pero eres hija de guerreros, que no has... Dice, tú Belén de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio. Y como les decía anteriormente, esto sucedió 700 años antes de que se diera el nacimiento del Señor Jesús. Porque ya el Señor había preparado eso desde antes. Y cuando empezamos a estudiar y empezamos a analizar, y uno dice, bueno, pero ¿por qué nació en Belén? ¿Qué tenía Belén de especial? ¿Por qué no nació en Roma? ¿Por qué no nació en otro pueblo que fuera importante o fuera representativo en ese momento? Y es que allí hay muchos contextos con los cuales tenemos que aprender. Primero, que cuando se profetiza el nacimiento del Señor, siempre se dice que va a ser el descendiente de David. Tarea para la casa, no se los voy a decir hoy. Averigüen dónde nació el rey David. Y además de eso, cuando lo vemos desde un punto de vista ya mucho más aterrizado a nuestra realidad, es que el Señor, y Dios me encanta porque Dios es un Dios contracultural. Ya aprendes esa palabra, contracultural. ¿Qué significa eso? Dios siempre está en contra de lo que culturalmente nosotros creemos. E inclusive cuando el Señor nació, y por eso tuvo tanta fricción o tuvo tanta oposición. Porque desde la época en que empezaban a estudiar el Pentateuco, todos esperaban que llegara ese rey como David, a librarlos del mal. Entonces ellos se imaginaban un guerrero con una espada en la mano que fuera y derrotara a todos esos pueblos que los habían oprimido. Y cuando no llega un guerrero, sino que llega una persona llena de amor y compartiéndoles un mensaje diferente, dicen, ese no es, porque nosotros esperamos a ese David fuerte. Y el Señor lo que vino fue a darnos un mensaje diferente. Desde allí empieza ese momento y empieza todo a desdibujarse, y en ese momento las personas empiezan a no creer en lo que el Señor traía. Pero ya esto estaba profetizado desde antes, y es por eso que el Señor, en su infinita sabiduría, y como ya viene escrito a través de toda la Biblia, Él empezó a preparar ese terreno para que las personas supieran lo que iba a venir a través de Él. Pero quizás nosotros o las personas en ese momento tenían una imagen diferente. Pero eso no quiere decir que la palabra del Señor no se cumpliera, porque ahí se cumplió. Porque el Señor nació en Belén. Y porque en medio de todo eso,
el Señor cumplió su palabra. Y el Señor fue preparándolo todo, y cuando estudiamos el libro de Lucas, y me encanta Lucas, porque Lucas desde su profesión como médico, él era muy detallista en muchas especificaciones con respecto al texto, que quizás algunos otros evangelistas no lo detallaron igual. Así que cuando yo quiero aprender un poco acerca de, por ejemplo, el nacimiento del Señor, a mí me encanta cómo lo narra más Lucas, y yo se los voy a leer. Y vamos a estar viendo Lucas, versículo 2. Lucas 2, vamos a ver Lucas 2, capítulo 2, versículo 1. Y dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cinerio gobernador de Siria, e iba a todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Ya les di la respuesta al examen. Que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estaban ellos allí, y se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. ¿Saben qué se dio? ¿Saben qué empezó y qué nosotros podemos empezar a aprender con respecto a esta historia? Que el Señor mueve inclusive los corazones de personas que en teoría no creían en Él, pero para que se diera el cumplimiento de su profecía. Porque dice la palabra, y lo leíamos en el versículo 2, capítulo 1, que Augusto César fue el que propició que todos regresaran al lugar donde estaban sus familiares. Y fue por eso que se desplazó José y María hasta ese lugar para que el Señor naciera allí. Dice la Biblia que María estaba encinta, que se cumplieron los días y que allí nació. Primer mensaje que quiero compartirte en esta mañana del día de hoy. Y si no lo anotes, quiero que lo notes en tu cabecita. Independientemente de las circunstancias, y me encanta ese versículo y creo que lo repito con mucha frecuencia, esa promesa que el Señor dio a tu vida, sea cual sea que fuera, el Señor la va a cumplir. Porque el Señor en ese momento profetizó lo que iba a suceder. Y fuera de cualquier pensamiento que la persona tuviera, el Señor utilizó inclusive a esos reyes para que se cumpliera la palabra del Señor. Así que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué circunstancias, pero lo que el Señor ha prometido a tu vida, Él lo va a cumplir. Amén. Y me encanta esto porque la Biblia dice que el Señor, siendo rey, Él se colocó a nuestro nivel. Porque ¿dónde nació el Señor? ¿En Serena del Mar? ¿O en ¿cómo se llama la clínica más elegante de Colombia, mi querida doctora? La de Sarmiento allá en Bogotá. La Porto Azul en Barranquilla. No. ¿Él nació en dónde? Esta clase sí se la saben ustedes. Rosario Fumarejo López. Rosario Fumarejo López, no. En un pesebre. Y aun cuando en muchas ocasiones lo hemos representado quizás de una manera muy romántica, porque ponemos un burrito y una vaquita y unas pajitas, ¡ay, tan bonito ahí! No, a ver, ahí era donde estaban los animalitos. Y digo animalitos para que no se escuche feo. Pero no era el mejor lugar para que un rey naciera. Para que lo que nosotros estábamos esperando todos en ese momento, yo me transporto a ese lugar, era lo que esperábamos. Esperábamos el nacimiento de un rey, del hijo de David, descendiente de esa línea. Y el Señor decidió nacer en un pesebre. Y ahí empieza todo a cambiar y a tener un contexto distinto a nuestras vidas. Sabes, a veces el Señor tiene que llevarnos a ese pesebre. Hablo de nosotros en nuestra vida.
A veces el Señor tiene que llevarnos a ese lugar donde quizás somos vulnerables. A ese lugar donde no tenemos esos delirios de grandeza. Porque las luchas más grandes que tenemos nosotros es a veces con ese sentir de yo soy, del yo puedo, del yo hago, del yo digo, del que, como dirían los memes coloquiales, el me lo merezco, el yo trabajo para esto, el yo, el yo, el yo. Y a veces el Señor toma circunstancias en nuestra vida y nos lleva a esos lugares así, tan humildes como un pesebre, para recordarnos todo lo que Él hizo desde chiquitico, desde el primer día que nació por nosotros, modelándonos la vida que realmente deberíamos tener. Y entonces ahora dirán, bueno, pastor, entonces cuando mi hijo nazca me lo llevo al pesebre. No, tampoco. Pero yo sé que ustedes están entendiendo el mensaje. Y no permitan que las circunstancias, que el avanzar en la vida, que el crecer en la vida, que inclusive el crecer en el Señor, desvíe el verdadero propósito por el cual el Señor te trajo. Desvíe el verdadero propósito por el cual el Señor te tiene donde estás. Y porque muchas veces en mi vida, y se los tengo que abrir mi corazón, el Señor me ha colocado en posiciones de privilegio. Yo les contaba a algunos de ustedes una vez que estuvieron en mi casa, les contaba que yo en una ocasión estuve en una reunión con los hombres más ricos de Colombia. Eran unos millonarios. ¿Y saben qué hizo el Señor? Bueno, pero primero, ¿quieren que les cuente la historia? Se la voy a contar. Yo trabajaba en ese entonces en una entidad, en un banco, y había un cliente que el Señor puso mucha gracia en mí. Es una persona de mucho dinero. Y entonces él coloquialmente me decía que yo era su asesor financiero. Él es italiano, él vive ahorita en Italia. Entonces me decía, Roberto, tú ser mi asesor financiero, Roberto. Entonces me dijo, Roberto, ven a mi oficina que tengo una reunión. Y yo me fui a la reunión. Y a mí sí me causó mucha curiosidad que cuando yo llegué a la reunión, estaban muchos carros de alta gama afuera y unos hombres vestidos así de negro como está el Señor Jesús David, pero obviamente más fornidos. Y en algunos se notaba que estaban armados. Cuando yo llego, y obviamente los señores me cerraron el paso y me dijeron, a la orden, y vengo a una reunioncita. ¿Cómo es su nombre? Roberto Carbonell. Entonces ellos miraron en el listado y dijeron, sí, aquí está, adelante doctor. Uy, lindo ese doctor. Y ya yo me dije, echa para allá. Y entro yo a la oficina de ese señor. Es una oficina muy bonita en el centro de la ciudad. Y estaba todo preparado, espectacular. Había una mesa, habían tablas de queso. Eso era las copitas de champaña. Todo estaba milimétricamente puesto. Y cuando yo llego, el señor, ya habían varias personas allí, se levanta y me dice, llegó mi amigo Roberto. Y las 15 personas que allí estaban voltearon. Y yo, hola. Y él dijo una palabra que a mí ese día me retumbó. Él dijo, yo no tomo una decisión si Roberto no me dice. ¡Ay! ¡Qué lío! Y ahí enseguida adivina que me dieron los señores. Adelante, bienvenido doctor. Hombre, ¿cómo no? Doctorísimo. Para no alargar la historia, fue un día para mí donde mi ego empezó a crecer. A ver, eran personas que hablaban de números inmensos que nunca han pasado ni por mi cabeza ni por mi cuenta. Y ellos empezaban a hablar de proyectos e inversiones. Y el otro loco me decía, oiga, doctor, ¿sí o no? Y yo decía, no. El otro, ay, doctor, pero no, eso no. Doctor, ¿sí o no? Sí. Ay. Se acabó esa reunión y nos montamos en una de esas camionetas. Ay, no saben lo que... Me abren la puerta, siga doctor, me siento, sillas en cuero, una cosa, huele a nuevo. El cosito tenía plástico, ese carro estaba nuevo. Fuimos a la casa de la persona que era la casa de ensueño. Si ustedes van alguna vez a Cartagena, tienen que ir a algo que se llama Serena del Mar. Y dentro de Serena, en ese momento era lo más top, había un conjunto que se llamaba Barcelona de Indias. Barcelona eran unas casas campo, las llaman aquí, más o menos 500, 1000 metros cuadrados. Y la casa tenía todo. Piscina, la zona verde, la canchita, cerrado en cingla. Los 3 parqueaderos para los 3 carros, los 2 tuyos y el de la empleada, porque hasta las empleadas tienen carro.
Y entramos a esa casa y era más lindo todavía, todo espectacular. Adelante, doctor, siga, doctor, la silla, doctor, el doctor que le provoca, que quiere. Se acaba la reunión, otra vez me subo en otro carro porque dije, ya este me lo senté, voy para otro. Me senté otro espectacular, silla suave. Llego allá, terminamos reunión tipo 5:30 de la tarde. Y ahí viene como el Señor me subió, o yo más bien me subí, después como me bajó. Entonces me dicen, doctor, ¿y usted dónde vive? Lo llevamos. Yo vivía al otro lado de la ciudad. De este lado es Serena, que es, wow, de verdad cuando vayan me van a entender. Y del otro lado es la terminal, donde vivimos la gente del vulgo, la clase obrera y trabajadora. Yo dije, yo vivo en... Tranquilos, yo llamo a mi chofer para que pase por mí. Ay, adivinen quién era el chofer. Maga. Y yo la llamo y le digo, mi amor, ¿puedes pasar por mí? ¿Dónde estás? Yo en el centro. ¿Me estás loco? Yo, listo, mi amor, gracias, te espero. Yo no voy para allá, Roberto Carlos. Sí, gracias, mi amor, gracias. Yo te espero. Que te dije que no iba. Chao. Ya vienen por mí. Listo. Todos se subieron en sus carros, sus escoltas, pom. Hasta cuando cerraron la puerta se escuchaba. Se montaron y arrancaron. Y allí fue cuando yo regresé a mi realidad. Centro de Cartagena, una casa espectacular. Y me fui caminando, adivinen hasta dónde. Hasta la estación de Transcaribe. Transcaribe es el transporte público de allá, que no es como el Cíbato. En el Cíbato eres un rey, en Cíbato encuentras. En Transcaribe lo chévere es que tú te puedes dormir de pie, porque eso va tan lleno que tú vas allá apretado. Y yo me subo en ese Transcaribe a 1 hora de mi casa, y yo no se imaginan todo lo que yo le iba diciendo al Señor. ¿Tú para qué me trajiste aquí? Y qué cristiano, y qué pastor. Ay, los otros, mira, esto huele, no, si ese carro olía nuevo. Fue 1 hora quejándome con el Señor. 1 hora. Y lo peor es que me tenía que bajar de ese Transcaribe, montarme en otro Transcaribe, porque acuérdense que yo vivía afuera de la ciudad, pero no del lado bonito, sino del otro lado. No, tampoco era feo, pero del otro lado. Me bajo de ese bus, me monto en otro bus, llego a mi casa. Pero fue tan lindo cuando abrí la puerta. Mis 3 niños me esperaban, papi. Y ahí recordé que todo eso valía la pena por esas 4 personitas que en mi hogar me encontraban. ¿Por qué les cuento todo esto? En muchas ocasiones en nuestra vida, y yo sé que a muchos de ustedes les va a suceder, ustedes van a estar en unos lugares donde el Señor los va a colocar. Yo lo único que les voy a pedir es recuerden que el Señor nació en un pesebre. Y no permitan que esas circunstancias que pueden llegar a ser temporales dañen tu corazón. Y que como yo en ese momento que era doctor, después al final terminé siendo lo que yo soy. Una persona más, pero una persona que el Señor me ha permitido vivir todas esas experiencias. Por eso yo les digo que yo no tengo ningún problema en estos momentos, en un día montarme en el carro que el Señor me dio y andar feliz en la vida, y al día siguiente andar en mi chichiturbo, como dicen en mi oficina. Dicen, llegó el jefe en el chichiturbo. El chichiturbo es una motico eléctrica que yo compré, que es chiquitica. Y yo ando feliz. Y si ustedes me preguntan, me gusta más la moto. Me muevo más rápido. Bueno, rápido en lo que ella dé. A todas estas, no permitan, y volvemos al tema principal, que es este que está aquí. No permitan que esta época de Navidad se desdibuje de lo que realmente es. Porque como les contaba inicialmente, cuando nosotros nos separamos del Señor a través de Adán y el pecado de Adán y Eva, ahí nosotros estábamos muertos, estábamos condenados a la muerte. Pero después el Señor se ideó un plan para mandar a su Hijo aquí a la tierra y que pagara esa muerte con su cuerpo. Él sufriendo todo lo que sufrió y lo que estudiamos todos los domingos de la Santa Cena. Bueno, el primer domingo de cada mes. Y el Señor sufrió todo eso por nosotros. Es por eso que la Navidad, más allá que regalos, natilla, buñuelo y demás, es una época en la que nosotros tenemos que recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Que nació en un pesebre, que vivió toda su vida preparando un pueblo para el Señor, y que cuando una vez ya lo tenía listo,
sufrió todo eso y se fue al Padre. Y ese es el verdadero significado de la Navidad. Así que en unos días vamos a estar sentados con la camisa de cuadrito. Bueno, ya en mi época era camisa de cuadrito. Ya no usan camisa de cuadrito, pero vamos a estar sentados todos en la mesa con nuestra familia. Yo les voy a pedir un solito favor. En ese momento tómense 5 minuticos para que puedan agradecerle al Señor lo que el Señor hizo por nosotros. 5 minuticos para que ustedes puedan en familia orar todos. Agradecer por lo que ha sido todo este año. Quizás ha sido un año complejo, quizás ha sido un año satisfactorio, quizás ha sido un año donde hemos vivido experiencias agradables y quizás no tantas. Quizás ha sido un año en que ha nacido gente, mira tan lindo. Pero quizás también ha sido un año donde se nos hayan ido personas. Pero todo eso está bajo el control del Señor. Así que recuerden el verdadero significado de la Navidad. Y es el recordar el nacimiento del Señor. Y es irnos hasta esa cruz. Es irnos hasta esa cruz. Y recordar allí lo que el Señor hizo por nosotros. Así que ustedes tienen una tarea. Porque recuerden que el Señor nos ha llamado a ser luz. Y si tú estás aquí hoy en esta mañana, yo quiero decirte que tú eres una vela que el Señor encendió. Y cuidado más bien no y un foco, porque la vela se apaga con la brisa, el foco no se apaga.